Se alegra mi corazón porque hoy nos acompaña un amigo mío, un amigo que marcó una etapa de mi vida, que sabe que lo aprecio, que es de alta estima para mí, y me gozo porque sé que el Señor ha empezado a venir algo muy hermoso. Bienvenido Pascual Pineda Medellín, un ex compañero de la policía. ¿Sí? ¿Cómo le decimos a Martita y a Pascual? Bienvenidos, que el Señor te bendiga, y si no tienen dónde congregarse, ya escucharon, que se queden con nosotros, amén. Y pues bueno, hermano, es un gusto, un privilegio estar aquí. Andamos un poquito malos de la garganta, pero pues eso no va a ser impedimento, ¿verdad? Para que las cosas sigan. Ya pasaron los jóvenes, los niños, y yo quiero que vayamos al consejo de la palabra, a la carta a Timoteo, la segunda carta a Timoteo, de una carta muy enriquecedora, donde el apóstol Pablo toma la postura de pastor y le da una serie de consejos a Timoteo sobre su transitar en la vida. Y en 2 de Timoteo 2:4, por favor, proyección. Capítulo 2, versículo 4. Hemos estado viendo un tema que es sumamente importante. Se llama el tema cómo agradar a Dios, ¿verdad? Porque esa es una de las prioridades que debe haber en nuestros corazones, cómo agradar a Dios. Y ahí Pablo le dice a Timoteo, le dice: ninguno que milita se enrede en los negocios de la vida. ¿A fin de qué? A fin de agradar, ¿verdad? Aquel que lo tomó por soldado. Pueden sentarse, hermanos. Padre, te bendigo, gracias por tu palabra, gracias por tu presencia, gracias por la vida de Pascual, la vida de mi hermana Marta, por cada uno de los aquí presentes. Gracias, Señor, porque nos has permitido llegar hasta este punto, Señor, para escuchar tu voz, escuchar tu consejo, Señor. Nos consideramos cartas abiertas, corazones abiertos a lo que tú quieras decir. Y en Cristo Jesús te damos toda la gloria y toda la alabanza. Amén. Fíjate, hay otra versión, la de traducción al lenguaje actual. Dice esta versión: los soldados que tratan de agradar a sus jefes no se interesan por ninguna otra cosa que no sea el ejército. ¿Sí? Cuando uno viene a la vida cristiana, mi hermano, de repente abrazamos ideas o conceptos tan erróneos y tan equivocados de lo que es caminar en la común fe. Muchas veces creemos o pensamos que caminar en el Señor automáticamente representa o significa que todo va a marchar de viento en popa, que nuestros problemas, que nuestras frustraciones, que el desánimo y que tantas cosas que nos agobian se van a esfumar. Y a veces hasta como ministro se vende una mala interpretación del evangelio y decimos: ¿sabes qué? Cuando tú vienes a Jesús, las cosas van a cambiar y todo va a ser color de rosa. Y abrazamos esa promesa y decimos: sí, gloria a Dios, así tiene que ser. Yo así quiero una vida sin problemas, sin preocupaciones. Quiero pasarme mi estancia en esta tierra sin tener de qué preocuparme. Y eso es tener una visión errada de lo que es la palabra. Amén. Otras personas dicen: caminar en el Señor yo voy a poder lograr todas mis metas. En el Señor yo voy a poder conquistar todos mis objetivos.
todos los planes, todos los proyectos que yo tengo van a tener que ser alcanzados, porque ahora estoy caminando en el Señor, y por el hecho de caminar en el Señor, las cosas tienen que mejorar, y así tienen que ser, porque camino bajo cielos abiertos, porque voy sobre una bendición. Y cuando nada de esto pasa, mi hermano, es donde nuestra fe se colapsa y caemos, porque la realidad no es esa. Caminar en el Señor implica obediencia. Caminar en el Señor implica sacrificio. Transitar en la fe te demanda esfuerzo, dedicación. Seguir al Señor es irte por un camino demasiado estrecho. ¿Sí me estoy dando a entender? Entonces nosotros a veces, mi hermano, adoptamos una noción tan errada de lo que significa seguir a Jesús. La verdad es que cuando te entregas al Señor, fíjate, cuando tú y yo le abrimos la puerta al Padre, a Dios, tú te haces partícipe de su gloria, de su amor, de su reino. Amén. De todas las riquezas que Él tiene para ti y para mí. Pero también te haces partícipe de sus padecimientos. Desafortunadamente dices, no, Señor, yo sí quiero ser partícipe de tu gloria, de tu reino, de tu imperio y de todas las bendiciones, pero de tus padecimientos hay como que ya le pensamos, ¿verdad? Ya el hecho de padecer, de esforzarnos, de entender que para vivir tenemos que morir, que para recibir tenemos que dar. Como que ya no nos cuadra, dice, no, aquí ya no hay algo que no me parece, ¿verdad? Dice, cuando caminas en el Señor te das cuenta, en realidad, dice, que eres partícipe también de sus padecimientos. Amén. Dice, la verdad es que cuando tú te entregas al Señor, te haces partícipe de todo esto, de su espíritu, de todas las riquezas que Él nos brinda en su reino. Pero mira, mi hermano, también te conviertes en un enemigo de todo aquello que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Caminar en la fe es entrar en una lucha encarnizada contra el enemigo. Porque mientras tú no le entregas tu vida a Dios, tú no representas nada para Él. Pero cuando tú le entregas tu vida al Señor, cuando tú le entregas tu corazón, dice, se cambió de bando, es un soldado del reino, y te conviertes literalmente en una amenaza para el reino de las tinieblas. Y cuando tú te conviertes al Señor, entras a formar parte de las filas del ejército de Dios. Amén. Fíjate, cuando tú te entregas al Señor y abres tu corazón a esta realidad, te das cuenta que enfrentar a nuestros enemigos no será sencillo, mi hermano, porque Pablo le dice a los efesios, porque vuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, ¿verdad?
entonces te das cuenta que hay un enemigo que enfrentar. Hay un enemigo que su objetivo es matar, hurtar y destruir. Y yo se los he dicho muchas veces, el diablo no juega a ser diablo. Él te va a atacar, ¿sí?, con el objetivo principal de hacerte pedazos, de destruirte, de matarte. Él no va a tentarse el corazón, ay no, nada más quiero que le hiera tantito. No, él lanza sus ataques para destruir, hermano. Él no juega. Él tiene bien definido qué es lo que quiere hacer en tu vida. Y a veces nosotros somos cristianos a medias tintas. Somos cristianos de ocasión y no de convicción. Y tenemos que entender que hay un enemigo que tenemos que enfrentar. Que hay un enemigo que quiere nuestra destrucción. Amén. Amén. Y una de las formas en las que nosotros tenemos que ir aprendiendo de cómo enfrentar al enemigo es que como somos parte de un ejército de Dios, nuestras victorias, nuestras batallas, no las vamos a poder luchar en nuestras propias fuerzas. Porque si nosotros nos empeñamos a querer luchar las batallas en nuestras propias fuerzas, nos vamos a quedar tendidos, mi hermano. En este reino no hay capacidad humana. En este reino no hay habilidad humana. No hay sapiencia. No hay conocimiento. En este reino tú tienes que aprender a enfrentar al enemigo, ¿sí?, en el Señor y en el poder de la fuerza de Dios. Pablo le dice a Efesios, yo quiero que me proyectes ahí, por favor. Efesios 6:10. Ahí Pablo le habla a los efesios y le dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Mientras tú quieras enfrentar todas esas situaciones, todo lo que venga en tu contra, en tus propias fuerzas, vas a desfallecer. ¿Sí? Por eso el salmista dice: unos confían en carros, otros en caballos, mas vosotros en el nombre de nuestro Señor Jehová confiaremos. ¿Verdad? Entonces nosotros necesitamos aprender a fortalecernos en Dios, a entender una cosa, a entender quién es Dios y tener bien definido en nuestros corazones quién es en realidad Dios. Pero también aprender a descubrir quiénes somos en Dios. Porque en Dios todas las cosas cambian. Aparentemente tú ante tus ojos dices que no, yo no puedo. No, en Dios todo lo puedo. Amén. Amén. La perspectiva cambia, mi hermano, el enfoque cambia, ¿sí? Tú no puedes luchar desde un desconocimiento, ¿sí? Porque fíjate, ¿qué pasa cuando un civil de repente se encuentra en un tiroteo? Con alerta. ¿Eh? Corre a resguardarse. Pueden pasar tres cosas. La primera es no saber cómo responder, ¿verdad? Te llenes de miedo, de temor, te ocultas, te escondes, te tiras al piso, buscas dónde resguardarte. Y es una forma de respuesta. Otra de las cosas que pueden hacer es responder. Pero el hecho de que tú respondas no quiere decir que estás respondiendo de la manera correcta, ¿verdad? Necesitamos tener bases, necesitamos tener conocimientos de estrategias,
de tácticas, de guerra, de intervenciones, de un manejo de un arma. Si tú desconoces todo esto, mi hermano, vas a ser blanco fácil. ¿Sí me estoy dando a entender? Vamos a ser blanco fácil. Dice, tú no puedes luchar desde el desconocimiento. Tú no puedes responder si no sabes a lo que te estás enfrentando. Cuando alguien hace contacto con un enemigo que desconoce, pueden pasar ciertas cosas. Una, te quedas inmóvil, atemorizado sin saber de qué forma y cómo debes de responder. Otra, saldrás huyendo, intimidado y desfavorecido por aquello a lo que te estás enfrentando. Un soldado que desconoce sus armas nunca podrá luchar de la manera apropiada. Necesitamos nosotros caminar en la base del conocimiento. Y el primer conocimiento que tenemos que aprender es el conocimiento de Dios. ¿Quién es Dios? Dios no conoce límites. Dios no tiene trabas. Dios no conoce imposibilidades. No sé si me estoy dando a entender. Es un Dios que nos enriquece más allá de lo que dice el apóstol Pablo, de lo que creemos o pensamos. Dicen científicos que el pensamiento es infinito. Dios dice, para mí tu pensamiento es finito. Ese es Dios. Entonces nosotros tenemos que aprender a desarrollarnos en el conocimiento de quién es Dios, pero también no debemos ignorar las artimañas del enemigo. Un boxeador, antes de subirse al ring, hermano, dentro de las estrategias de combate, estudia a su adversario. ¿Sí? De repente ve que al Canelo tira muchas curvas, ¿no? ¿Cómo le llaman? ¿Sí? Muchos upper. Dice, esta es tu fortaleza. Pero al momento de hacer esto, descuida una postura y dice, esta es su debilidad. Y nosotros tenemos que estudiar a detalle la forma en la que el enemigo opera. Amén. Pero también tenemos que estar conscientes de qué forma, si tú me atacas, yo estudiándote, también voy a aprender de qué forma contraatacar. Porque ya ataco desde la base de un conocimiento. Si tú desconoces a tu enemigo, a tu adversario, hermano, estás frito. Estamos fritos. Amén. Tengo que conocer las armas. ¿Qué armas Dios me ha dado? Pablo dice, las armas de vuestra milicia, para empezar, no son carnales. ¿Sí? Porque las armas de vuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Amén. Entonces Dios nos ha dotado de una serie de armas que muchas veces desconocemos. Y si tú desconoces el funcionamiento de un arma, hermano, tú estás propenso, a dañarte o a dañar a los que te rodean. Hace años, cuando yo empecé en la policía, ya Pascual ya no está. No le tocó. Tuvo una situación muy incómoda. Y eso lo voy a compartir aquí. Si yo hubiese conocido el funcionamiento de un arma, no hubiese pasado lo que yo pasé.
Yo había recibido capacitación del manejo del HK, del fusil Galil, del R-15, del Aprieto Beretta, de la Glock. Te puedo enumerar más armas, pero nunca había yo recibido una capacitación de un arma revólver. 38. ¿Sí? Tiene 6 o 8 6. orificios, ¿verdad? Y estando en la oficina con 2, 3 compañeros, yo agarré mi arma, mi revólver, le quité 5 cartuchos y dejé una. Pero la dejé, no sé si me explico, el tubo cañón lo dejé vacío. Y la bala o el proyectil Adelante. lo dejé en el orificio siguiente. ¿Sí me explico? Porque yo en mi ignorancia creía que si yo detonaba el arma, automáticamente se iba a pegar en ese tubo cañón que estaba vacío. ¿Y saben qué hice? Agarré el arma, hice ese movimiento y le apunté en la cabeza a un compañero. Así literalmente, teniéndolo a 2 metros le apunté en la cabeza. Y algo en mi corazón me dijo, no lo hagas. Dije, yo lo voy a hacer hacia un costado. Lo hago a un costado, hermano, jalo del gatillo y sale un proyectil. Imagínense qué hubiese pasado si esa voz de mi corazón me hubiese advertido. Yo no estuviera aquí. Estuviese siendo procesado, hubiese sido procesado. Desde ese día yo entendí a no jugar con las armas, y que para manejar un arma tú tienes que manejarla desde la base de un conocimiento. ¿Sí me explico? O sea que esto, mi hermano, que te estoy compartiendo no es cualquier cosa, es algo serio lo que te estoy diciendo. Y cuando dice Pablo que las armas de vuestra milicia no son carnales, está hablando de armas que tienen un mayor potencial, armas que tienen un más alto alcance, un más grande impacto. Amén. Y nosotros tenemos que conocer al enemigo. Amén. Y el Señor está interesado que crezcamos en estos 3 aspectos: en el conocimiento de Dios, en el conocimiento del enemigo, quién es y cómo opera, y en el conocimiento de qué armas nos ha dado el Señor. Amén. Amén. Y la palabra, mi hermano, nos revela que nosotros, como parte del ejército de Dios, nosotros tenemos 3 enemigos que enfrentar. No es solamente el diablo. Hay enemigos que tenemos que enfrentar. Y los 3 más grandes del enemigo, los 3 más grandes enemigos de nosotros, es Satanás, nosotros mismos, la carne y el mundo. El mundo es un enemigo. El mundo tiene una forma y una estructura, y tú tienes que aprender a cómo funciona el mundo y de qué forma te seduce. Amén. Y hoy quiero desarrollar esto, apenas voy a empezar. San Juan 17, 9 al 26, Jesús es la única oración en donde Jesús ora directamente por ti y por mí. Sí. Jesús habla acerca, fíjate, el concepto de mundo tiene 2 formas de ser interpretados. Amén. Dice, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío.
y he sido glorificado en ellos, y ya no estoy en el mundo. Ahí Jesús al concepto del mundo le está dando un sentido de una posición existencial, de una posición geográfica. Ahí está hablando del concepto del planeta Tierra. ¿Sí me explico? Ahí dice: yo ya no estoy más en este mundo, yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has guardado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Dale continuidad, hija. Cuando estaba con ellos, ¿en dónde? En el mundo, en el plano existencial. Yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, en el plano existencial, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Yo les he dado tu palabra. Ahí cambia el sentido de la palabra mundo. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció. Ahí el sentido es diferente, porque fíjate, ahí cuando habla mundo, Jesús se está refiriendo a una esfera, a un ámbito, a una atmósfera en la cual el hombre creció y se desarrolló caminando en desobediencia. Amén. Amén. Dice Efesios, lo voy a leer, si lo puedes proyectar, hija. Efesios 2, del 1 al 3, dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente. Amén. Amén. La corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que en otro, dice, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra mente, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Aquí Pablo nos está diciendo que hay una interconexión entre estos tres enemigos. Interactúan de una manera sigilosa, en la cual nosotros no podemos a veces percibir. Hay una interacción, mi hermano. Amén. Dice: somos esclavos, somos cautivos de los deseos de la carne y de los pensamientos. Y la carne y los pensamientos son seducidos por los placeres del mundo. Los arrastra. Y ese mundo está influenciado. Es el ámbito de operatividad del príncipe de la potestad del aire. Es lo que Pablo está diciendo aquí. Amén. Dice: lo que Pablo nos quiere decir aquí es precisamente eso. Desafortunadamente, mi hermano, cuando estudiamos nosotros el concepto de mundo, a veces lo malinterpretamos. Amén. Y decimos: no, pues yo tengo que guardarme del mundo, ¿verdad? ¿Han escuchado eso? Yo tengo que guardarme del mundo, yo tengo que mantenerme puro. Y ese fue uno de los errores que cometieron los fariseos del tiempo de Jesús. Ellos creyeron que manteniéndose puros eran salvos. Dice
Una de las doctrinas que sostenían los fariseos era la doctrina de la salvación por segregación. ¿Qué es segregación, mi hermano? Es la separación, es marginar a una persona o a un grupo de personas por motivos sociales, políticos, culturales y religiosos. Y en esto se basaban las acusaciones de los fariseos en contra de Jesús. Mira, tu maestro come con los publicanos, con los pecadores, se junta con las prostitutas, se contaminó. Y a veces nosotros tomamos ese tipo de actitudes. Tenemos una amistad que es afeminada, que es drogadicta, y no queremos ni siquiera hablarle porque sentimos que nos contaminamos. Y tenemos que romper con esa estructura de pensamiento. Dios no se refiere a esa forma de mundo, a esa interpretación de darle a lo que Jesús nos da. Amén. Dice, ellos mostraban una forma de desprecio hacia la gente impura. Su estado de purificación los hacía sentirse superiores a los otros. Su corazón se había llenado de altivez y no habían entendido cuál era el enfoque central de la redención del Padre. ¿Sabes cuál era el enfoque central de la redención del Padre? El mundo. San Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Ese era el enfoque. Y nosotros no podemos darle la espalda al enfoque central de la redención del Padre a las demás personas. Iremos en contra. ¿Sí me explico? Tenemos que enfocarnos. En un estudio la vez pasada me impresionaba porque en la traducción dice, porque de tal manera amó al cosmos, de tal manera amó Dios a los sistemas de vida, a la forma de vida, a toda estructura de vida. Dios amó. No sé si me explico. De tal manera amó Dios al cosmos que dio a su Hijo unigénito. Amén. Entonces, mi hermano, dice, lo que el Señor nos quiere transmitir en esta declaración, en la oración que Jesús habla, en San Juan 17:15, dice, lo que el Señor nos quiere transmitir en esta declaración es esto. San Juan 17:15, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Dice, esto es, Padre, no te pido que los saques del mundo, sino que los preserves del mal. Dios está diciendo, Jesús le está diciendo que mientras ellos vivan, puedan desarrollarse en la fe. ¿Me explico? Que mientras ellos permanezcan en esta esfera, vivan sus vidas y desarrollen su fe, y que no solamente desarrollen su fe, sino que manifiesten tus obras. Guárdalos del mal. A eso se está refiriendo Jesús. Y esto concuerda con lo que Pablo nos expresa en el capítulo 12 del versículo de Romanos, donde dice que vuestro culto, habla acerca del culto racional. Por lo tanto, hermanos, os ruego por las misericordias, ponlo ahí, Romanos 12, el 1 y el 2, dice, por lo cual, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, amén, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y en el 2 dice, que es donde voy a enfocar el mensaje, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación
de vuestro entendimiento. Hasta ahí voy a dejar. No os conforméis. En una traducción dice a este mundo. Este texto, mi hermano, tiene dos palabras, y esas dos palabras se conforman de una misma raíz. La palabra conformar, conforméis, y la palabra transformar. No te conformes, sino que transfórmate. Y esas dos palabras, la raíz de esas dos palabras es forma. Cuando la Biblia habla de una forma, está hablando de un sistema, está hablando de una raíz. Amén. Y hay un prefijo en la primera palabra que dice conforma. No te conformes. Ese prefijo con significa estar adherido, hacerte uno, envolverte, enredarte, formar parte de. Eso significa conformar. ¿Verdad? Voy a tomar a Moy porque lo estoy viendo. De repente llega Moy a su casa y trae hambre. Veamos. Y le dice a Sheila: mi amor, hazme unos huevitos con frijoles. Ya está utilizando él ese prefijo con, ¿verdad? Hazme unos huevitos al lado de, unido a. Eso quiere decir el concepto con. Y cuando, fíjate, yo la verdad hace muchos años yo malinterpretaba esto y quería creer que la palabra que decía no os conforméis era, te lo decía el apóstol en un sentido de aligérate, de resígnate, ¿verdad? Porque así lo malentendemos nosotros, en un sentido de resignación, ¿sí? De que nosotros nos resignamos, y no, ahí no tiene que ver nada con resignación, está hablando con el sentido de formación. No te unas a la forma y a la estructura del mundo, no te hagas partista. Amén. Amén. Lo que quiere decir aquí Pablo es: no te enredes en este mundo, no te apegues a su forma, renuncia a sus modismos, renuncia a su estructura, despréndete de aquello a tal forma que en ti no exista el más mínimo indicio de unidad en él. Dice: el problema que enfrentamos en nuestro desarrollo como personas en esta vida, uno de los problemas que nosotros enfrentamos, mi hermano, en nuestro desarrollo, cuando pasamos de la niñez a la adolescencia, esto lo platicaba con Jade, es el grado, el sentido de aceptación, ¿verdad? Cuando tú creces, cuando tú empiezas a desarrollar, cuando tú entiendes que después de papá, después de mamá, después de mis tíos, de mis hermanos, hay una sociedad allá afuera con la cual yo tengo que interactuar. Tú empiezas a lidiar con algo que se llama aceptación, ¿verdad? Encajar en el sistema, ¿verdad? Yo quiero ser amado
Yo quiero ser aceptado. Yo quiero ser aplaudido. Yo quiero ser loado. Yo quiero ser popular. Todos los jóvenes luchan por ser populares en la escuela. Y para ser populares, ellos tienen que cumplir con estándares. Amén. Fíjese, cuando yo era joven, cuando estaba chavo, pues, me juntaba mucho con un chavo un vecino mío, se llama Rolando, diciendo, Rolandito. Sí. Y Rolando empezó a juntarse con un chavo, que en ese entonces allá las pandillas eran de la ciudad, las más pesadas eran los cholos de la Ordaz y los mariachitos, ¿verdad? De la Insurgentes creo eran dos. Entonces llega un chavo de los cholos, Oscar se llama, y empieza a entablar una relación con Rolando. Y como yo estaba muy apegado a Rolando, pues también le seguí los pasos, hermano. Pero para poder encajar en la forma y en la estructura de vida de Oscar, nos teníamos que ir de pinta, cruzarnos la barda y no entrar a las clases. Y nos íbamos a los puestos donde venía Fayuca, ¿sí? Y literalmente íbamos a robar. Porque haciendo eso, era la manera en que yo iba a tener aceptación en la vida de ese joven. Y desafortunadamente muchas de las veces nosotros, mi hermano, con tal de encajar, con tal de ser aceptados, ¿sí?, nos apegamos a un sistema, a una estructura. Ese es el problema de nosotros, que en nuestro desarrollo vamos a presentar esta serie de situaciones. Amén. Dice, aquí yo lo escribí de esta forma: cuando entramos en la adolescencia y en nuestros años juveniles, cuando finalmente nos damos cuenta de que hay un mundo más allá de nuestros padres, que hay una sociedad en la que estamos siendo evaluados y juzgados y aceptados o rechazados, la popularidad entre nuestros compañeros a los 13 años se convierte en una de las pasiones más importantes de nuestras vidas. Y si no recibimos una cierta medida de popularidad o aceptación, eso es tan aplastante para el espíritu humano que puede afectar nuestro ser psicológico por el resto de nuestra vida. Solamente que para nosotros tener aceptación tenemos que pagar un precio. El precio de la aceptación es la conformidad. Y no conformidad, te lo vuelvo a repetir, en el sentido de resignarnos, sino de unirnos, de formar parte de ese sistema. Esa es la realidad. Ese es el precio que tenemos que pagar. Cumplir con los estándares de los demás, cubrir cada expectativa de los otros, tomar la forma y la estructura que el mundo te demande, sin importar que esto me lleve a caminar e ir en contra de mis principios y valores. Yo le hablo con Jade y le digo: hija, no absorbas la forma y la estructura del mundo, porque el mundo te vende una idea de que la belleza es la belleza, estarse maquillando y tener un buen aspecto, ¿verdad? Y muchas jovencitas, y lo vemos en las revistas, las modelos, y ahí estás, alimentándote de esa información, de ese concepto, y piensas que la belleza es tener el corte de pelo de la moda, vestirte enseñando todo, y eso dices, eso es belleza. Y la Biblia me dice no. Dice la palabra: como zarcillo de oro en el hocico de un cerdo es la mujer hermosa, apartada de razón. La verdadera belleza está dentro de nosotros, no fuera. ¿Me explico? Y somos bombardeados por una forma y una estructura que el mundo nos vende, mi hermano.
Ya voy a concluir casi. Si tú no aprendes a madurar en esto, renunciar a esa forma y esa estructura, pasarás, fíjate, de la adolescencia a ser adulto y vas a cambiar nada más tus juguetes. Vas a cambiar tus juguetes porque te das cuenta que ya en la edad adulta, para tener aceptación tengo que andar con muchas mujeres. Para ser aceptado tengo que tomar cerveza. Yo le compartí a Pascual, le compartí a José Juan Fuentes Rodríguez, a María Antonio Jonathan Rendón, Jesús Guadalupe Contreras Martínez, Martín González. Fueron 5 personas, bueno, y Héctor Jaime García Mena. Fueron compañeros que marcaron mi vida, con los cuales conviví mucho tiempo. Y le decía yo a José Juan Fuentes Rodríguez, no tomes. Me dice, mira Castellán, yo voy a dejar de tomar el día que tú y yo nos pongamos una borrachera. Ese día comparecería, yo voy a dejar de pistear. Y nos pusimos una borrachera, ¿no? Y no dejó de pistear. Al contrario, me arrastró. ¿Por qué? Porque me uní, me adherí al sistema de pensamiento. Me volví conformista. Amén. Entonces, hay un filósofo alemán, a ver si lo puedo pronunciar, Friedrich Nietzsche. Este hombre dice, se quejó de la decadencia de la Europa del siglo XIX. Y en esa queja dijo que básicamente la gran mayoría de la gente vive lo que llamó él, según el dictamen de la moralidad del rebaño. ¿Sí? En su mayor parte, decía él, la gente como las ovejas se limitan a seguir sin criticar, sin osadía alguno, lo que sea se espera de ellos en una situación actual. Esa era la decadencia. Si el mundo va para allá, yo voy para allá. Y él esperaba que dentro del rebaño surgieran superhombres, hombres que empezaran a cuestionar, hombres que empezaran a decir, espérate, que fueran inconformes. Amén. Él dijo, el hombre trascendente será conocido como una persona que dejará la manada y se atreverá a pensar por sí mismo. En otras palabras, el superhombre de Nietzsche sería un supremo inconformista. Y aunque el inconformismo que él plantea, fíjate, el inconformismo que él plantea tiene una directriz diferente, porque podemos malinterpretar esto, concuerda con lo que la palabra de Dios nos enseña de ser inconformes. Amén. No se trata de si todo el mundo está usando o porque todo el mundo lo hace, yo también lo voy a hacer. No se trata de eso. La palabra transformar, el prefijo trans, quiere decir ir más allá, estar por encima de las formas y la estructura que el mundo me ha establecido. A eso se refiere Pablo cuando dice, no te conformes, no te unifiques, no formes parte de la estructura y de la forma de vida de este mundo, sino ve más allá, trasciende, siempre procura estar por encima de. Es lo que Pablo le está diciendo a los creyentes. ¿Sí? Dice, leemos el resto del versículo y vemos que no se trata simplemente de no conformarme por el hecho de no conformarme, sino que debemos ser transformados, ir por encima. En una plática un día un cristiano recién convertido le cuestiona a un hermano en la fe ya maduro y le dice, hermano,
¿Qué significa para ti ser cristiano? Este hermano le dice, para mí, ser cristiano significa ser mejor en mi trabajo, ser mejor en mi persona, ser mejor en mi casa, ser mejor en mis finanzas, ser mejor en mi amor, crecer en fe. Eso para mí significa ser cristiano. Porque ser cristiano, mi hermano, no es otra cosa más que tener un llamado a la excelencia, a ser mejores en todo. Y cuando digo ser mejores en todo, no me estoy refiriendo a ser superiores a los demás, sino superarme a mí mismo en todos los aspectos. Eso significa ser cristiano, ser íntegro, renunciar a todas las formas y la estructura que el mundo nos dice, de hacer siempre lo correcto, aunque eso te cueste dinero, de decir siempre la verdad, aunque la gente se burle de ti. Porque a veces, hermano, dejamos de ser nosotros mismos. Y cuando dejamos de ser nosotros mismos, aunque ganemos dinero, hermano, perdemos nuestra esencia. Y a eso se refiere el apóstol Pablo. Si quieres no conformarte, dice, en el sentido bíblico. Fíjate, si queremos ser, no conformarnos en el sentido bíblico, sé alguien en cuya palabra puedas confiar. Hay una frase que dice que el hombre vale lo que vale su palabra. Cumple tus promesas, cumple tu palabra. Si tú te comprometiste con el Señor, correspóndele a tus promesas. Si tú te comprometiste con un hermano, sé íntegro y responde a lo que tú te comprometiste. Eso significa transformarse. Conformarse, dice, si quieres no conformarte al sentido bíblico, sé alguien en cuya palabra se puede confiar. Sé alguien que hará lo correcto aunque te cueste dinero. Sé íntegro en todo y con todos. Dice el apóstol Pablo, hablad verdad entre vosotros. No engañarnos, no mentirnos, no difamarnos. Yo prefiero decir, ¿sabes qué, hermano? No puedo ayudarte, a prometerte y al momento de cumplirte no puedo hacerlo. Yo prefiero decirte, hermano, no puedo, disculpa, no está a mi alcance. Y a eso se refiere la palabra. Y el mundo así trabaja, mi hermano. El mundo así opera. Él te seduce, te atrapa y te moldea a su forma. Y nosotros, por gracia de Dios, dice el apóstol Pablo, y así éramos nosotros en otro tiempo. Así éramos nosotros. Pero Dios hoy nos llama a una transformación, a marcar una diferencia, mi hermano. A adquirir la forma y la estructura que Dios quiere que tengamos. Amén. Concluyo con esto, fíjate. Este texto tenía 18 años cuando conocí al Señor y no sé, desde esa edad lo grabé en mi corazón con cincel y martillo, ¿no? Y con fuego
Segunda de Timoteo 4:12. Nunca pude abrir el agua, estaba muy duro. Segunda de Timoteo 4:12. Pablo le dice a Timoteo, 4:12, segunda de Timoteo, es primera, perdón. Primera de Timoteo 4:12 dice a la letra: ninguno tenga en poco tu juventud. ¿Cuántos jóvenes hay aquí? ¿Cuántos chavos rucos? Ninguno tenga en poco tu juventud. Si quieres transformarte, hermano, sé ejemplo. Sé ejemplo a los de allá afuera, pero también sé ejemplo a los de aquí adentro. Sé ejemplo a los creyentes. Sé ejemplo en palabra. Sé ejemplo en conducta. Sé ejemplo en amor. Sé ejemplo en espíritu. Cuando Pablo le dice ese ejemplo en espíritu, ahí te está diciendo que tu fervor, que tu devoción, que tu pasión por servir al Señor sea siempre la misma, y que ese fuego que hay en tu interior pueda ser visto, se manifieste, sea visible. Sé ejemplo en espíritu, sé ejemplo en fe, y sé ejemplo en pureza. A eso fuimos llamados a hacer. Amén. Póngase de pie, mi hermano. Damos gracias a todas las personas que nos estuvieron siguiendo a través de las redes. Sé que esta palabra será una palabra de bendición que estará siendo sembrada para traer cambios sustanciales a la vida. Que la gracia, que el amor de Dios y que la comunión del Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes en el nombre de Jesús.